¿Y qué pasa si, por ejemplo, a un estudiante secundario o universitario se le ocurre hoy día asistir a la Comisión Defensora Ciudadana y le dice a usted, ¿sabe qué? Hace años que estamos reclamando, o mucho tiempo estamos reclamando al Ministerio de Educación una solución y no pasa nada? ¿Qué le responde usted? Bueno, lo primero que la autoridad tiene siempre la obligación de dar respuesta. Todos los funcionarios públicos somos inexcusables, por lo cual si un estudiante secundario, por ejemplo, entrega una carta y esa carta no tiene una respuesta, nosotros lo que velamos porque haya respuesta. Claramente, ¿se equivoca el ministro cuando dice que el diálogo está cerrado? Claramente en la formulación de la política pública nosotros no nos podemos interferir. No, y el ministro no se equivoca porque lo que pasa es que también existen ciertas fórmulas y ciertas formas para poder llevar a cabo estos diálogos, y entiendo que el ministro Lavín la ha puesto a disposición. Así estarían que, como en un proceso de mediación. Claro, nosotros ahí no nos podríamos meter porque en realidad eso tiene más que ver con la formulación de política pública, pero sí, a mí me pasó muchas veces porque yo fui dirigente universitario y nosotros presentamos cartas y esas cartas no tenían respuesta y no sabía que este mecanismo existía. Hoy día si una carta no tiene respuesta dentro del plazo de 10 días hábiles, más allá que la respuesta sea o no sea satisfactoria, nosotros tenemos la obligación de intervenir. Eso es importante los plazos, porque muchas veces los usuarios, los ciudadanos nos sentimos que, claro, se nos responde, pero a veces bien tarde. Entonces yo me imagino que la ley dispone que hay un plazo máximo de respuesta para los servicios públicos. ¿Cuál es? Así es. ¿10 días o 15 días hábiles? Son 10 días hábiles, lo que pasa es que como son 10 días hábiles nosotros preferimos hablar de 15 días. ¿Por qué? Porque a las personas claramente que sea hábil, que sea corrido, hábil administrativo... Claro, lo mismo. Son 15 días, 12 días a más tardar. Se pueden pedir nuevas providencias, pero más allá de un mes eso no podría pasar. Si se inicia una investigación, esa investigación sí puede llevar a más allá de 6 meses. Pero nosotros nos hemos encontrado con casos que realmente son impactantes. Por ejemplo, gente esperando 5 años una respuesta para que le den una hora médica. Eso no puede ocurrir bajo ningún motivo. Gente que ha reclamado por su pensión muchas veces y que uno ve al leer el oficio que claramente es un error manifiesto porque no le pusieron el acento al apellido y se podía rectificar de oficio. O sea, son errores que en realidad nosotros tenemos que ir mostrándoselos a las distintas autoridades para ir mejorando. Y las autoridades lo agradecen, sin duda. Alberto, yo entiendo que las mediaciones tienen por objetivo poner a ambas partes en un acuerdo para evitar la vía judicial o para evitar que se extienda en el tiempo, etcétera. ¿Qué pasa cuando esa mediación no resulta y esto se judicializa? ¿Hay algún tipo de apoyo ahí a las personas o ahí ese es otro proceso que ya no depende de la comisión? Sí, en ese caso es muy complicado porque nosotros somos un órgano de la administración, por lo cual no podríamos actuar judicialmente frente a la misma administración. Lo que nosotros sí hacemos, tenemos un staff de abogados muy buenos y orientamos a la persona hasta que llegue al punto de la vía judicial. ¿Y si es conveniente no hacer esa vía judicial? Claro, y tenemos ciertos convenios con, por ejemplo, la Clínica Jurídica de la Universidad Andrés Bello, la Fundación Pro Bono, para poder ayudar a las personas en esas alternativas. Pero la idea es que nunca lleguen a un juicio. ¿Y qué tipo de reclamos son los más recurrentes que tienen que recibir ustedes? Las dos áreas donde el Estado presta más servicios, previsión social y salud, sin duda. Y eso es por una cosa de volumen. 41 millones de atenciones hacia el sector de salud al año. Por lo cual evidentemente ahí se concentra gran cantidad de reclamos y es lo mismo que las pensiones. Muchas veces son, horas médicas, las licencias médicas también, las pensiones y reclamos de los más variados tipos, por lo cual son 342 órganos. ¿Ha faltado difusión de este servicio? Sin duda, una de las cosas que a mí en lo personal cuando asumí me llamó la atención es que tan poca gente lo conociera. La agenda de modernización del presidente Piñera tiene como su punto principal la mejora del servicio al usuario, es el punto 1 de la agenda de modernización, por lo cual nosotros estamos enfocados a eso. Pero si fuera la prioridad 1, uno esperaría una campaña comunicacional más fuerte, un spot donde la gente sepa, conozca la página web, la dirección, porque hay que hacer toda una campaña para que se asuma. Y la hemos tenido, nosotros, insisto, hemos cuntuplicado nuestros ingresos y eso ya nos pone muy contentos. Por otro lado, estamos en un proceso, de hecho, hemos duplicado nuestra planta de abogados, hemos aumentado nuestro presupuesto, hemos mejorado también la asignación de recursos, tenemos nuevas oficinas mucho más cómodas. O sea, hay muchos cambios que son de poco, pero que se van viendo y hoy día lo importante es que el ciudadano sepa que tiene dónde recurrir y nosotros estamos prestos para poder acoger esa demanda y acogerla favorablemente. ¿Y cuánto tiempo va a pasar para que esto se expanda bien en otras regiones del país? Porque desgraciadamente veo que está muy centralizado todavía y siempre pecamos de... De hecho, la campaña si no reclama nadie se entera fue exclusivamente hecha en radios de regiones y en medios regionales, por lo mismo. Y sobre todo, ¿por qué? Porque el ciudadano de regiones muchas veces no tiene la posibilidad de reclamar directamente en el servicio. Por ejemplo, un ciudadano de Puqueldón que tiene un problema con la Superintendencia de Seguridad Social tiene que viajar hasta Puerto Montt. Esa carga no se la podemos traspasar al ciudadano. El Estado tiene que estar
al servicio del ciudadano donde él esté, en el lugar del país donde esté. Y en eso estábamos, yo me reuní con todos los gobiernos regionales, la comisión, como te digo, era completamente desconocida para la administración. Entonces, es muy difícil partir de casi cero, pero estamos avanzando rápidamente en esa misión. Tener sedes regionales, me lo preguntan siempre cuando hablo con medios de regiones, no se justifica porque nosotros somos una instancia residual. Y están las oficinas de información, reclamo y sugerencia en cada uno de los servicios, por lo cual tenemos contacto con las regiones directamente. Alberto, ¿cómo ves tú al chileno en cuanto a los reclamos? ¿Somos buenos para reclamar o todavía nos falta un poco? Yo tengo la impresión de que hemos sido bien flojos en los reclamos, pero que está como cambiando un poco la cosa con tanta manifestación, con tanta movilización social. Pareciera ser que somos más conscientes de nuestros derechos, ¿o no? Hay mucha más conciencia de los derechos y eso lo revelan las encuestas, y también empieza a haber conciencia de los deberes. Y por otro lado, hoy día las redes sociales nos permiten mostrar esos reclamos. ¿Qué es lo que nos preocupa y qué es lo que a mí personalmente me preocupa como funcionario del gobierno? Es que muchas veces ese reclamo se queda en el tuit o se queda en la calle. No se formaliza. Y el reclamo formal, el reclamo institucional es un reclamo que nos ayuda a mejorar, porque de otra forma siguen siendo voces disgregadas. En cambio, a nosotros nos pasó con, por ejemplo, Punta Choro, 150 reclamos en un día. ¿Qué se hizo con esa información? Se preparó un informe y se entregó al Consejo de Gabinete ese día. Entonces es importante que esa información le llegue a la autoridad, porque la autoridad, por otro lado, dice, bueno, ¿qué están hoy día pidiendo los estudiantes? Tenemos un petitorio de demandas gigante. Cuando la gente o las personas hacen una manifestación, ¿qué es lo que específicamente están pidiendo? ¿Dónde específicamente está el problema? Los problemas son muy variados según el servicio que sea, entonces es importante que la gente formalice y se atreva. Y también nos dé sugerencias y, por supuesto, felicitaciones cuando estamos haciendo las cosas bien. Sería bueno que, por ejemplo, en el movimiento estudiantil, que hoy día está muy en boga, ¿verdad?, sobre todo hoy, algún grupo de dirigentes de los secundarios, de los estudiantes universitarios, manifestara en un escrito y utilizara el Consejo de Defensa Ciudadano para que ustedes intermedien o también sirvan como un nuevo puente del diálogo. Sí, en este caso yo creo que el diálogo es bastante directo entre el Ministerio de Educación y los actores relevantes. Pero, por ejemplo, Sí, pero a ver, yo fui dirigente estudiantil, fui dirigente de la fecha y me tocó muchas veces reunirme con el ministro Vitar en esa época y claramente estas cosas son así, llevan tiempo. Lo importante es que hoy día tenemos ciudadanos que se están manifestando de forma ordenada, y una autoridad que está escuchando y hay respuestas, y hay diálogo, y ese diálogo siempre tiene interrupciones, después vuelve a retomarse y esperamos que llegue a un muy buen puerto, porque sin duda estamos hablando de la educación de todos nosotros, o sea, y ahí nosotros como comisión tampoco queremos ser un entorpecedor, no nos podríamos meter en un proceso que tiene que ver más bien con la formulación de política pública. Alberto, ¿y en promedio cuánto se puede demorar una mediación? En promedio no debería demorar más de 30 días. Nosotros, como entendemos que el caso es urgente, en 24 horas ponemos un abogado a disposición. Así de rápido. Y nosotros cumplimos con ese plazo. ¿Y van a dar abasto si esto empieza a crecer, si esto se empieza a ser más conocido? Me imagino que hay recursos escasos, pero estamos preparados. Estamos preparados, como te digo, subimos de 2.500, vamos a subir a 10.000 en un solo año. Y con no mucho más recursos. Lo que pasa es que también es una cosa de ordenamiento y una cosa también de entender que ciertos problemas son más bien sistémicos y tú los puedes abordar sistémicamente con las autoridades. Un buen diálogo con las autoridades. Y hoy día tenemos autoridades que están dispuestas a asumir el reclamo ciudadano o la sugerencia ciudadana o la petición ciudadana como una buena noticia para mejorar, porque como te digo, esto de que el Estado es omnisapiente es un concepto que a mi juicio es completamente errado. Necesitamos de los ciudadanos para mejorar. Lo último, te quería preguntar, viene una campaña luego, ¿no?, de esto en julio. Así es. ¿Vamos a ver spot? ¿Vamos a ver esto con mayor difusión? Va a haber mucha más difusión. Por lo pronto, hoy día, en todos los organismos de la Administración del Estado, en todas sus páginas web, está el banner de la Comisión Defensora Ciudadana. Hoy día todos los servicios y todas las oficinas de información, reclamo y sugerencia saben que existimos y se llama una primera muy buena vía. Pero invitar a los ciudadanos que cuando tengan un problema, vayan a las oficinas de información, reclamo y sugerencia o recurran a la Comisión Defensora Ciudadana si no tienen una respuesta. Bien, pues el llamado a la gente entonces a que nos acostumbremos a reclamar un poquito más, porque muchas veces se soluciona, uno desestima que se solucione, pero sí, se llega. Así, eso es lo importante, que este no es un reclamo que queda en el vacío, que se soluciona y nos ayuda a mejorar la política pública. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, buenos días. Vamos al resumen de noticias.